Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la... Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros, como siempre, el querido hermano y compañero también en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Reverendo, bienvenido. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas, iba a decir buenas tardes, pero veo que ya está muy oscuro por aquí, así que digo buenas noches. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando, que nos están acompañando en este día y, por supuesto, muy buenas noches a ti también y a los equipos de Radio Anglicana. Totalmente. Es una bendición para nosotros estar nuevamente en la emisión de este espacio. Gracias a todos nuestros queridos hermanos oyentes que están muy al pendiente del espacio. Eso también nos anima, nos consuela en según qué circunstancias y momentos, y también nos compromete para estar aquí siempre presentes. Así que vamos a dar inicio a este espacio como siempre, pidiéndole al Señor que sea Él el que tome el control de este momento para que nos abra el entendimiento y también a nosotros la forma, que podamos encontrar una forma adecuada en la de transmitir su mensaje y que sea recibida por todos. Oremos, Juan Mari. Te damos gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por todas las bendiciones que tú nos das como pueblo, como iglesia, incluso en medio de unas condiciones como las que vive nuestro mundo actual, que son condiciones realmente difíciles, turbulentas y en muchas ocasiones incluso y en demasiados lugares de la tierra destructivas. Te pedimos, Señor, que nuestro programa de hoy sea un programa en el que podamos transmitir realmente lo que tu palabra dice, la esperanza del Evangelio y todos los mensajes que en este día del apóstol San Pablo a los antiguos hermanos de Corinto también enseñó, transmitió y que también son de utilidad para nosotros hoy. Te agradecemos que escuches nuestras oraciones y te pedimos tu bendición para nuestra gran familia humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz, tu palabra es la... Como siempre, aprovechamos también la ocasión para saludar a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana, tanto en las aplicaciones móviles, aquellos que también nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de vídeo en las distintas plataformas de Radio Anglicana y los espacios que retransmiten también nuestra señal. Recordarles que si en algún momento del transcurso del programa desean compartir sus opiniones, intervenciones o aportaciones al programa, pueden hacerlo a nuestro número de WhatsApp, el 698-680696, para los que están fuera del territorio nacional, anteponiendo el signo positivo a este mismo y el número 34 a este mismo número, pueden hacernos llegar también sus aportaciones. Tus justos mandamientos. Continuamos con las reflexiones en torno a esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, y en esta ocasión vamos a hablar sobre conductas incorrectas. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Usaremos de referencia los capítulos 5 y 6 de Primera de Corintios. Es la luz. Primera de Corintios, capítulo 5 y capítulo 6, nuestros textos de referencia y nuestro tema principal, conductas incorrectas. Peligro. Bueno, pues entramos de lleno, Juan Mari, aquí a nuestro programa preparado para este día. Y resulta que estos dos capítulos que hoy usamos de referencia, el 5 y el 6, algunos dicen que es una sección en la que se podría decir
que el apóstol San Pablo se muestra muy duro hacia los cristianos de Corinto. ¿Esto es verdad, Juan Mari? Bueno, vamos a ver, sí, casi nos hace sonreír un poco, ¿no? Bueno, el caso es que, vamos, si leemos el epistolario paulino, tal como lo tenemos en el Nuevo Testamento, desde la epístola a los romanos hasta la epístola a Filemón y tradicionalmente dicen algunos que hasta la epístola a los hebreos, bueno, pues en todo este epistolario paulino vamos a encontrar que efectivamente el apóstol San Pablo se muestra pues en muchas ocasiones duro, ¿no? Pero no solamente en estos dos capítulos que mencionabas, ¿no? De primera a los Corintios, sino prácticamente en la inmensa mayoría de sus escritos, los que son propios de él, o también incluso en esos escritos que hoy llaman los especialistas deuteropaulinos o tritopaulinos, como por ejemplo las epístolas pastorales. Bueno, pues incluso ahí también, dependiendo siempre del tema que se trate y por supuesto de la vehemencia con que se exprese la instrucción necesaria, ya sea por parte del apóstol directamente o por parte de sus discípulos, pues vamos a encontrar tonos que nos van a parecer duros, ¿no? A ver, concretamente en esta sección que tú mencionabas, la epístola primera a Corintios, capítulos 5 y 6. Es cierto que hay expresiones que emplea San Pablo apóstol que son duras, pero cuidado, no confundamos dureza con crueldad, por ejemplo. Al contrario, si leemos bien estos dos capítulos, nos vamos a dar cuenta de que esa dureza propia del apóstol, esa dureza va pareja con un claro espíritu pastoral, es decir, un espíritu restaurador de la persona o de las personas que tuvieran algún tipo de problema, ¿no? O en relación con, al parecer, presuntas preguntas o presuntas cuestiones que los corintios habían formulado previamente a San Pablo. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. La dureza del apóstol es, por decirlo así, una dureza lógicamente apostólica y es una dureza para, como diríamos en el castellano actual, poner los puntos sobre las íes, sobre ciertos asuntos, sobre ciertas cuestiones, pero siempre con un ánimo restaurador y con un ánimo de instrucción a la Iglesia. Y todo esto, a ver, también que es importante que lo tengamos claro, mientras lo estábamos pensando, decíamos, esto no lo debemos dejar de lado, no tenemos que olvidar que San Pablo escribe sus epístolas, esta concretamente y las demás, pero hoy que estamos con Primera Corintios, pues Primera Corintios escribe estas cartas en un marco completamente distinto del nuestro, es decir, en un mundo de hace 2000 años, cuyas realidades no son siempre transportables al nuestro, eso nunca hay que olvidarlo, y cuya forma de pensar o cuya forma de entender la realidad era diferente de la nuestra. Lo que quiere decir que a lo mejor nosotros vamos a ver excesiva dureza en las palabras que dice el apóstol en algún caso, cuando a lo mejor en su mundo no se entendía de esa forma, no se entendía como algo tan sumamente áspero como podríamos entenderlo hoy. Siempre el asunto de que las Sagradas Escrituras ven la luz en épocas muy antiguas, nosotros las traducimos como mejor o peor podemos. La verdad es que tenemos muy buenos traductores en el día de hoy, pero es necesario cuando leemos estas palabras inspiradas e inspiradoras, es necesario que hagamos un cierto y nada desdeñable esfuerzo mental para decir, si ahora nosotros, como se suele decir, nos metemos en las sandalias de aquellas personas que leyeron esta epístola en la iglesia, en la comunidad cristiana de Corinto, desde la perspectiva de aquellas personas y de aquel mundo, ¿cómo entenderíamos esto? Que puede ser muy distinto de cómo lo entendemos hoy. ¿Cuál fue ese caso de inmoralidad que tanto escándalo causaba en los Corintios que le presentan al apóstol San Pablo, y qué medidas propone el apóstol Juan Mari? Bueno, lo que leemos ahí en la epístola es que por lo que se da a entender, o lo que se daría a entender ahí, había un hombre, una persona, bueno, un hombre, en realidad es un hombre, lo que no se dice
su nombre de pila, no se dice cuál era su filiación, nada. Es anónimo para nosotros, no lo era así para los corintios, evidentemente. Sabían muy bien quién era y de qué se trataba, ¿no? Es el caso de un hombre que es lujurioso e incluso se podría decir incestuoso, que al parecer convivía maritalmente con la mujer de su padre, es decir, a su madrastra, ¿no? A ver, la medida drástica que propone San Pablo, un poco en lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre las expresiones de la época, sobre el contexto de la época, la medida que propone el apóstol San Pablo a nosotros nos suena horrible. Es entregarlo a Satanás, ni más ni menos. Claro, si nosotros leemos esto hoy y lo entendemos literalmente, tal como lo podríamos comprender en un mundo de habla española o castellana, pues, o de cualquier otra lengua de nuestro entorno, eso suena a algo, casi algo criminal, entregarlo a Satanás. ¿Qué significa eso? Pues destruirlo para siempre o algo así. No significa eso. En aquel momento en el que el apóstol San Pablo escribe, esa expresión lo que significa es, atención, expulsión de la congregación. ¿Por qué se emplea ese vocabulario? Porque San Pablo y todos en su momento, en aquella época, lo entienden así. Si Cristo es el Señor de la Iglesia, hacer que una persona tenga que salir de la Iglesia es algo así como alejarlo de Cristo y, por lo tanto, entregarlo en manos de poderes destructivos, ¿no? Lo que viene a representar siempre Satanás. Ahora, ¿por qué hace esto San Pablo? ¿Es acaso una venganza? Decir, vale, tú llevas una vida incorrecta o inmoral, pues fuera, no te queremos y que seas destruido. No. Si leemos bien lo que está diciendo el apóstol ahí, San Pablo actúa, por supuesto, en nombre de un principio que él entiende que es fundamental, ¿no? Y es decir, que la Iglesia cristiana tiene que ser una comunidad, tiene que ser una congregación de personas, una congregación de gentes que se han unido a Cristo, que se han entregado a Cristo y que, por lo tanto, viven en una senda, en un camino, siguen un camino en el cual van elevándose poco a poco, no precisamente degradándose. Ahora, cuando leemos esta declaración tan trágica, ¿no?, del apóstol, que se ha entregado a Satanás, vemos que inmediatamente después el apóstol está hablando de que el propósito de esa medida tan horrible, que suena tan mal para nosotros, es que la persona recapacite y que la persona vuelva a engrosar el cuerpo de Cristo. O sea, no su destrucción, no como si dijéramos una radiación definitiva, ¿no? Es lo que estábamos diciendo antes. El lenguaje, puesto que es un lenguaje de una época, imaginémonos, el siglo I, ¿no? Y ahora ya estamos en el XXI, pues el lenguaje puede engañarnos. Puede dar a entender, pues, que San Pablo lo que deseaba era la destrucción de una persona, pero no es eso, es justo lo contrario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, como creo que habíamos dicho al iniciar estos programas de la Epístola Primera a los Corintios, parece que habíamos apuntado algo así, como que el trasfondo de la ciudad de Corinto, el trasfondo social, ¿no?, y el trasfondo cultural de la ciudad de Corinto en aquel momento era de una inmoralidad absoluta, ¿no? Entonces, claro, frente a ese trasfondo que es tan sumamente decadente y tan sumamente negativo, el apóstol, como es normal, pues entiende que la pureza de costumbres, la elevación de la dignidad de la persona, pues eso está dentro del espíritu del Evangelio y es diametralmente opuesto a lo que estaba imperante en aquel momento, en aquella sociedad corintia. Nuevamente nos encontramos, Juan Mari, con el concepto de que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. ¿Qué significado le da el apóstol Pablo en este contexto preciso? En el contexto exacto de estos dos capítulos, en el contexto exacto, queríamos decir, de estos dos capítulos, 5-6 de Primera a los Corintios, el apóstol San Pablo lo entiende evidentemente como un principio fundamental, el hecho de saber que el cuerpo es templo del Espíritu Santo,
Y en este contexto decimos, hacemos hincapié en este punto, en ese contexto concreto, de esta epístola en concreto, de estos capítulos en concreto, de aquella comunidad en concreto, es un principio frente a la lujuria, como por ejemplo la de ese caso de ese hombre, ¿no? Frente a la lujuria y los excesos sexuales que, como decíamos, parecía que eran una norma de vida en la ciudad de Corinto, ¿no? A ver, los cristianos corintios, tenemos que pensarlo, habían sido educados, ellos no eran cristianos de origen, ellos habían sido misionados por el apóstol San Pablo, entonces ellos habían sido educados en aquel mundo pagano, y no solamente en aquel mundo pagano, sino que en aquel mundo pagano corintio, que era diferente de otros paganos, o sea, un mundo completamente corrupto, un mundo degradado. Claro, podemos imaginar que aquellos hermanos nuestros de la comunidad de Corinto, de la primera comunidad de Corinto, pues tendrían grandes dificultades para hacer encajar su nueva fe, su nueva cosmovisión, su nueva comprensión de la existencia, pues dentro de un contexto cultural que era, vamos, lo más opuesto, la noche y el día, ¿no? Pero tenían que tener todos muy claro que el templo de Dios, que somos nosotros mismos, que eran ellos mismos, eso no podía ensuciarse, no podía mancillarse, vamos a decirlo así, con prácticas degradantes. A ver, tenemos que tener muy claro lo que está diciendo el apóstol, pero también lo que no está diciendo. El apóstol en ningún momento condena la sexualidad humana. Lo que está condenando es su uso incorrecto. Ya que has tratado el tema de la sexualidad, Juan Mari, hay veces que da la impresión, y esto muchos han gastado tinta, papel y pluma escribiendo sobre ello, y es que dicen que parecería, o que, bueno, algunos lo afirman incluso, que el cristianismo desde sus principios, desde la antigüedad, ha propiciado un enfoque negativo sobre la sexualidad humana. ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, vamos a ver, otra vez volvemos al mundo antiguo, ¿no? Al siglo I. A ver, a la iglesia cristiana primitiva, especialmente cuando salió de las fronteras o de los límites del pueblo judío, ¿verdad? El pueblo judío se distinguía porque tenía una concepción de la vida y de todo, y de la sexualidad también, pues muy distinta de la que tenían, por ejemplo, los paganos. En el momento en que la iglesia va más allá de las fronteras judías, en el momento en que la iglesia se empieza a extender por el mundo pagano, y el mundo pagano que tenían de inmediato era el mundo greco-romano, ¿no? Y también mundos orientales, como por ejemplo los persas y otros pueblos, pero sobre todo el mundo greco-romano. Pues a la iglesia le preocupó muchísimo el uso degradado y degradante, ¿no?, que hacían los paganos de cultura greco-romana, helenística, la cultura helenística, ese uso degradado de la sexualidad por sus consecuencias negativas, ¿no?, por los problemas incluso sociales que podía acarrear y que de hecho acarreaba. Por ejemplo, el hecho de que hubiera hijos nacidos no legales, no legítimos, hijos bastardos, hijos no queridos, hijos despreciados, que muchas veces iban a acabar en el mercado de esclavos, y también por la propia degradación de la persona humana, ¿no? Imaginémonos pues una sociedad que viva obsesionada con degradaciones sexuales, pues al final la persona humana, ya sea hombre o mujer, se ven reducidos a meros objetos y nada más. O sea, no se los ve como personas, se los ve como objetos simplemente, ¿no? De ahí, y eso tenemos que entenderlo en aquel contexto, ¿no? De ahí la exaltación que la Iglesia antigua, en los primeros siglos del cristianismo, hizo de la virginidad, tanto para hombres como para mujeres, como un ideal de vida consagrada a Dios, ¿no?, que ya está presente ese concepto en el pensamiento paulino, ¿verdad?, como tendremos ocasión de ver un poquito más adelante. Ahora, San Pablo no niega, ni mucho menos, la santidad del matrimonio, por supuesto que no, pero San Pablo también, pues debido a ese contraste entre la realidad del mundo pagano y la realidad del ideal cristiano, pues él también tenderá a exaltar la virginidad como algo positivo, ¿no? Es cierto que unos
poquitos siglos después, en la trayectoria, vamos a decir así, en la vida de la Iglesia, especialmente en la Iglesia romana, la Iglesia de Roma, bueno, pues todo eso desembocaría en lo que es el celibato clerical obligatorio. Es decir, que una exageración llevó a otra, ¿no? A ver, no estamos criticando ni muchísimo menos a nuestros hermanos de la Iglesia Católica, no, muchísimo menos. Son nuestros hermanos y sus tradiciones son tan respetables como la de cualquiera, ¿no? Pero sí que entendemos que el celibato ha causado a lo largo de la historia y por desgracia sigue causando hoy graves problemas entre el clero. Y no estamos hablando precisamente de personas degeneradas ni nada de esto, sino de personas normales que sienten su vocación religiosa, pero que también sienten su vocación, en muchos casos, no en todos, pero sí en unos cuantos, bastantes, según dicen algunas estadísticas, pero que también tienen una vocación por hacer una familia, ¿verdad? Bueno, la Iglesia cristiana realmente nunca ha condenado la sexualidad humana, como decíamos, ¿no? Nunca, ninguna iglesia, ni la Iglesia católica, ni romana, ni las iglesias orientales, ni tampoco el protestantismo. Nunca se ha condenado la sexualidad humana como tal, pero siempre se ha indicado que tiene que tener un marco de respeto y un marco que engrandezca en realidad al ser humano, no que lo degrade. En el capítulo 6, versículos 9 de esta primera epístola a los Corintios, Juan Mari, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué podrías decir tú de estas palabras? ¿O cómo las podríamos entender? Bueno, está claro que el apóstol San Pablo está haciendo ahí, según entendemos, ¿verdad? Por decir así, una lista, ¿no? Una lista de... Eso era muy normal en la época. Los pensadores, los filósofos sobre todo, a veces hacían listas de virtudes y listas de vicios, ¿no? Eso se encuentra también mucho en las epístolas de San Pablo. Bueno, pues en este caso concreto, el apóstol San Pablo lo que está haciendo es indicar qué tipo de conductas son inapropiadas para alguien que pretenda ser o pretenda llamarse discípulos de Cristo, ¿no? Discípulo de Cristo. Y fíjate que ahí hay una lista que abarca muchos ámbitos de la vida, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho, a los avarientos, a los avaros, abarca a los ladrones, abarca a los, ¿qué más ha estafadores. dicho? Estafadores, por ejemplo, ¿no? Estafa, ¿no? E incluye pues también a otros muchos más, ¿no? Adúlteros. También, sí, ahí también incluye, borrachos, maldicentes. Sí. O sea, lo que está diciendo el apóstol San Pablo es: una persona que quiere ser realmente discípulo de Cristo, que quiere llamarse discípulo de Cristo y que desea realmente serlo, no puede ser ni avaro, ni estafador, ni adúltero, ni fornicario. ¿Qué más habías leído ahí? Borracho, maldicente. Mentiroso, estas cosas. No se puede. O sea, un cristiano no debe ser así. Ahora, que digamos, hombre, desgraciadamente muchos cristianos sí que pueden, sí, claro, muchos cristianos, y todos los cristianos en algún momento podemos a lo mejor incurrir en alguno de esos errores graves. ¿Y en lo que se refiere a la homosexualidad, Juan Mari? A ver, eso es un punto muy delicado. Vamos a ver por dónde salimos de la trampa que me has tendido. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver. En primer lugar, a ver, el tema de la homosexualidad humana, porque como se sabe hoy perfectamente, también existe la homosexualidad en el reino animal, y no solo en una especie concreta, en muchas. El tema de la homosexualidad humana es, ¿cómo diríamos?, en extremo delicado, sobre todo
y aquí nos gustaría hacer hincapié en este tema, en este punto concreto, sobre todo teniendo en cuenta lo que los avances de la medicina señalan hoy y que no señalaban en otras épocas porque no lo conocían. No lo conocían. Y ahora algo que, a ver, pensando un poquito en ello, haciendo ahí, rebobinando un poco lo que hemos podido leer sobre este asunto, es muy difícil realmente, y esto a lo mejor puede sorprender a alguno de nuestros amigos que nos están escuchando, pero es muy difícil realmente encontrar en la Santa Biblia, en los escritos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muy difícil encontrar una alusión clara a lo que nosotros llamamos homosexualidad. Porque, y esto es importante entenderlo, no es opinión particular mía ni nuestra, es algo que ya es conocido desde hace décadas. Casos de supuesta homosexualidad que se mencionan o que se han mencionado tradicionalmente en la Biblia presentan problemas de interpretación. O sea, no es tan evidente lo que creemos leer ahí. Mira, esto viene muy bien en relación con lo que habíamos dicho, me parece, al principio de este programa, ¿verdad? Y es que las cosas estas que se han escrito en la antigüedad, pues a ver, una cosa es lo que nosotros leemos hoy cuando lo entendemos, cuando lo leemos literalmente a la luz de nuestra mentalidad actual, no es lo mismo que se leía en la época o se decía en la época antigua. Y concretamente en este caso preciso de la homosexualidad, hay que andarse con mucho cuidado. O sea, es un asunto que los exegetas de la Biblia, los especialistas en Biblia, dicen que se debe tratar como se suele a veces decir en castellano, con pinzas, porque es muy delicado interpretar ahí algo que a lo mejor no se está diciendo y sobre todo no realizar juicios precipitados en la lectura de ciertos pasajes que pueden resultar erróneos y pueden hacer mucho daño. Vamos a ver en el caso concreto de este texto que tú has citado, ¿no? Has citado, me parece, los versículos, o sea, capítulo 6 has dicho y los versículos 9 y 10. 9 y 10, vale. En el caso concreto, fíjate, de este texto de San Pablo, muchas veces hemos oído decir, el apóstol San Pablo escribe eso para condenar a los afeminados y a los homosexuales. El texto, tal como tú lo has leído, y lo tienes ahí abierto delante, lo tienes en su Biblia, no es que esté hablando de afeminados y homosexuales, está hablando de avaros, está hablando de idólatras, está hablando de maldicientes, está hablando, como has dicho también, de borrachos, está hablando de adúlteros. No solo está hablando de afeminados y homosexuales, está hablando de muchas cosas. Ahora, cuidado, los traductores de la Biblia de hoy, los traductores actuales, se han preparado para ello, que se conoce, o sea, que conocen mucho mejor hoy el griego antiguo de lo que se conocía, pues hace, por ejemplo, 50, 60, 70, 80 años, nos dicen que hay que tener mucho cuidado con estas palabras. Fíjate, vamos a la primera. Habías dicho afeminados, ¿verdad? Sí. Afeminados, vale. Bueno, hoy nosotros, cuando hablamos en castellano, y cuando decimos la palabra afeminado, pues tenemos ya todo un estereotipo cultural, ¿verdad? Todo un estereotipo de un cierto tipo de personas, hombres específicamente, que se comportan, que actúan, que gesticulan como mujeres y a los que se atribuye siempre pues una perversión sexual. Muy bien. El texto griego, literalmente, porque eso nos acordamos bien de haberlo leído en su momento, el texto griego dice simplemente blandos. Blandos. O sea, la palabra que dice se traduce por blandos. Si nuestros amigos quieren saber cómo se dice malakoi, blandos. Ahora, ¿blando significa forzosamente ser afeminado? No. ¿A qué se refería San Pablo? A ver, una persona blanda, en aquel mundo en el que él vivió, podía ser alguien de carácter apocado.
de carácter débil, de carácter incluso temeroso, cobarde ante las exigencias del testimonio cristiano al mundo. No forzosamente afeminado. Traducir afeminado la palabra griega malakoi es un error, no quiere decir eso. Quiere decir blando. Ahora, ¿cómo se entendía blando? Y luego, por el otro lado, has leído también en esa versión de la Biblia, ¿cómo decía? Homosexuales. Los que se echan con hombres. Vale. A ver, sí, hay versiones por ahí que traducen directamente homosexuales. Pero los especialistas en lengua griega antigua nos dicen que cuidado con esa traducción. Cuidado con esa traducción porque el texto griego habla de tal manera que está haciendo alusión no a lo que nosotros hoy entendemos por homosexualidad, sino que está haciendo alusión a algo horrible que era la prostitución masculina en ciertos templos paganos. Eso no solamente sucedía en Corinto, eso desgraciadamente sucedía en todos los países de la antigüedad. Lo mismo que en los templos había prostitutas sagradas, se llamaban hieródulas, o les dan ese nombre, también había hieródulos, ¿no? Es decir, prostitutos. Y muchas veces esas personas eran introducidas en los templos desde niños, porque eran a lo mejor esclavos, botín de guerra, cualquier cosa así, y los dedicaban a los templos para que allí ejercieran la prostitución. Cuidado, eso no quiere decir que ellos fueran homosexuales. Eran personas abocadas a la prostitución. Por otro lado, mira, esto sí podemos también, así mientras vamos reflexionando un poquito. A ver, traducir esa palabra por homosexuales es una traducción errónea por una razón. La palabra homosexualidad o la palabra homosexual no existe en las lenguas humanas hasta el siglo XIX. Y es un vocablo de origen médico, ¿no? San Pablo no está hablando ahí de nada de esto, está hablando de una práctica religiosa pagana que era degradante. Entonces, como dicen estos señores que se dedican a las traducciones bíblicas y a la exégesis, mucho cuidado con cómo traducimos ciertos términos, mucho cuidado con cómo interpretamos ciertos términos, porque a lo mejor estamos distorsionando por completo el mensaje. A ver, no está San Pablo condenando lo que nosotros hoy conocemos como homosexualidad. Está condenando prácticas paganas vinculadas a prostitución sagrada. No es lo mismo. No es lo mismo. De hecho, yo me imagino que personas que hoy son homosexuales se sentirían muy ofendidos si supieran que se los compara con prostitutos de hieródulos de templos antiguos, porque no es en absoluto aquella situación. Es un asunto, como decimos, delicado. No se puede hacer afirmaciones a la ligera sobre este tema que podrían dañar y que podrían perjudicar a muchas personas e incluso a muchos creyentes cristianos. O sea, San Pablo evidentemente condena una serie de, como dice ahí, de situaciones, una serie de condiciones, pero cuidado, eso de decir afeminados no está tan claro en el texto griego, y eso de decir homosexuales tampoco, porque está refiriéndose a la prostitución. Muy interesante, Juan Mari. Yo creo que también nuestros oyentes, como nos han expresado por mensaje de textos, están impresionados y muchos también sorprendidos porque se han encontrado con esta respuesta por primera vez. Nos hacen saber aquí a los estudios de la radio. Seguimos con preguntas, Juan María. Vamos a ir concluyendo. Tenemos dos preguntas. No, trampas no, ¿Has visto? Sí, pero ¿Has visto que has podido salir? Sí. Ya hablaremos. ¿Por qué se le consulta, Juan Mari, al apóstol Pablo sobre
pleitos y problemas entre creyentes. ¿Y cuál es el problema? Fíjate, esto a San Pablo, por lo que se lee en la epístola primera a los Corintios, esto para él sí que era un problema realmente grave. San Pablo, como todos los autores de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre tienen un gran compromiso con la realidad. Es decir, no contar fábulas, no contar mentiras, no difuminar la verdad, no disimularla, al contrario. Y en este caso, la epístola primera a los Corintios se está haciendo eco de situaciones indeseadas que debían ser ciertas entre los creyentes, o sea, malas relaciones de unos para con otros, no ya aquellas divisiones que habíamos visto en algunos programas atrás, eso de yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, no, una cosa mucho peor, verdaderos litigios, ¿no?, que parecía que envenenaban la vida de la congregación, ¿no?, la vida de la comunidad. La cuestión es que en una sociedad pagana, como era Corinto, pues el espectáculo, vamos a llamarlo así, de una iglesia, de una comunidad cristiana recién fundada, tan sumamente dividida, tan sumamente enfrentados unos contra otros, que hasta tenían que acudir a tribunales del Estado romano para dirimir sus problemas. Pues eso representaba, lógicamente, no es que fuera un testimonio malo, es que fuera pésimo, es que sería, más negativo imposible, ¿no? Porque los propios corintios podrían decir, bueno, y estos que dicen que tal y cual, pues ¿cómo es que se llevan tan mal, no? ¿Qué líos tienen ahí? A ver, el apóstol lo que está recomendando para estos casos, y además es una medida muy sabia en aquel momento, dice, es el arbitraje de la propia iglesia. Y más aún, que no se produjeran pleitos, que si fuera posible, a ver, el apóstol no dice, tiene que ser siempre así, no, el apóstol es realista y pues a lo mejor él conocía casos directos de corintios que tenían unos problemas tan graves que si no se acudía a la autoridad no había solución. Pero en lo que se pueda arreglar dentro de, como se diría, dentro de casa, entre los propios hermanos, con buena voluntad, eso es lo que él está proponiendo. A ver, la triste realidad, y ahora ya dejando la epístola primera a los Corintios, la triste realidad es que todas las sociedades cristianas, no solamente la iglesia de Corinto del siglo I, sino las sociedades actuales hoy de Occidente, que somos, dicen, sociedades cristianas. Bueno, sí lo somos, pero bien, dejando mucho que desear, ¿no? Pues las sociedades nuestras siguen azotadas por la plaga de los pleitos y los juicios ante tribunales civiles, porque hay situaciones que son muy difíciles de solucionar, ¿no? Pareciera incluso que sería imposible que no hubiera litigios o que no hubiera pleitos. Ahora, el ideal cristiano que propone el apóstol, el ideal, por un lado ve la realidad, pero por el otro lado propone el ideal es que en la medida de lo posible no se produzcan pleitos entre los hermanos de la iglesia, entre los creyentes. Y que de producirse, si es posible, tengan una solución mejor que el acudir a la justicia civil. Es posible. Bueno, pues entonces llegamos al final, Juan Mari, ya no hay más trampas. Ha sido lo que hemos tenido preparado. Gracias a nuestros hermanos oyentes que también han estado interactuando aquí, enviando sus mensajes al número de la radio, al WhatsApp de la radio. Gracias. Y sobre todo, gracias a ti, Juan Mari, por el tiempo, por la paciencia y por haber salido bien, dice. Bueno, damos las gracias siempre a Dios, como hacemos siempre al principio del programa. Y ahora pues tenemos que reconocer efectivamente que estamos muy agradecidos a nuestros amigos que con sus intervenciones, sus aportaciones, como tú has dicho muchas veces y tienes razón, contribuyen a que nosotros estemos, o sea, que podamos hacer el programa y que, como has dicho antes, y muy bien, que tengamos ilusión de hacerlo. Totalmente, totalmente. También gracias a nuestros oyentes que son una parte importante, creo, Juan Mari, porque hay algún momento que esa ilusión o las fuerzas nos pueden fallar, pero ahí están ellos con su oración y también con sus
sus mensajes, su preocupación y su interacción con nosotros, pues volvemos a coger fuerzas. Así que gracias. Sin oyentes no hay programa. Totalmente, no tendría sentido, no tendría absolutamente nada de sentido. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, que habéis estado allí del otro lado, tanto de las pantallas como también de los teléfonos móviles, para escuchando Radio Anglicana, viéndonos en la transmisión también de Radio Anglicana, esta transmisión especial, que es el único programa que se emite en transmisión especial en directo, con vídeo y todo. Así que muchísimas gracias a todos. Les animamos también para dentro de 8 días continuar con estas reflexiones en torno a esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que ya habéis visto. Está muy interesante, aprendemos y también le encontramos un mejor sentido de crecimiento, de enriquecimiento a la lectura bíblica. Y yo creo que es el sentido, ¿no, Juan Mari, de leer la Biblia? No es encontrar piedras para tirárselas al prójimo, al primero que pilles, sino que es para interiorizarlas y disfrutar de su lectura. Así y sobre todo mira, conocer esa carta de amor que nos ha dejado Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia. Una de las cosas que yo me imagino que si Dios se entristece, debe sentirse a veces incluso muy deprimido, si se puede hablar así, de ver que un don tan bonito como es la Biblia, la Escritura, o sea, la Sagrada Escritura, muchas veces la Iglesia lo hemos utilizado tan mal que más que palabra de Dios para los hombres, parecería palabra de odio. Y más que algo que nos eleva y nos ayuda, nos transmite esperanza, parecía que como si lo hubiésemos utilizado para precisamente destruir, condenar, lanzar sobre todos los demás misiles verbales, y a ver a cuántos destruimos. A ver a cuántos se entregan, a cuántos se entregan a Satán, pero en la parte negativa de lo que se podría pensar, ¿no? De lo que comentabas hoy, Juan Mari. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, queridos oyentes. Y ahí está el detalle, que hay que tener siempre mucho cuidado en cómo y en qué actitud nos acercamos nosotros a las Sagradas Escrituras. Dentro de 8 días continuaremos con más, que el programa sigue interesante. Estamos en la mejor parte de este programa. Dentro de 8 días también viene muy bueno lo que está previsto para ese día. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos. Nuevamente dentro de 8 días nos vemos. Recuerden, en 20 minutos ya tendrán disponible la grabación de este espacio en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde también tienen todos los programas anteriores de esta misma epístola primera a los Corintios. Nos encontramos dentro de 8 días. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Son las 8 de la tarde y 45 minutos. La radio donde encuentras todas las emociones. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés,
mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Oh, Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Non, Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui, car il accomplira tout ce qu'il a promis. Mon Dieu est si